Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los animo a perseverar en la lectura bíblica todos los días, todo el año, de toda la escritura. Así que vamos a estar en Éxodo capítulo 20 y capítulo 21, texto bien conocido por muchos. Y también vamos a estar en Mateo 27, ahora sí Mateo 27. Así que vamos a ir allá. Partimos con Éxodo capítulo 20, Nueva Biblia de las Américas. Y vamos, dice así. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harán un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta sobre él. Bien, Éxodo capítulo 21. Vamos a ir. Dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo año saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus siervos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño.
Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del vientre. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado, y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear, y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos, 342 gramos de plata, y el buey será apedreado. Si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Bien, dice así. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de rescate. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros.
Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y la dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús fue llevado delante del gobernador, y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola palabra, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, al que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieron a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados allí, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora, si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar.
Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiaban a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirándole de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro, nuevo, que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Bien, estamos acá viendo un momento crucial, que es la muerte de Jesucristo, así como también la entrega de la ley. Y sabemos que Jesucristo es el que vino a cumplir la ley de una manera perfecta. Sabemos que nosotros no podemos hacerlo, no podemos cumplirla toda, más bien esa ley está ahí, no para que ganemos la salvación, sino para que entendamos nuestro pecado, nuestra condición caída, nuestra necesidad de Dios. Para eso fue dada la ley al hombre, para que pudiera andar claramente en los caminos del Señor, para que pudiera buscar y tener más claro cuáles los mandamientos de Dios, lo que uno debe hacer, lo que uno debe evitar, por supuesto, es para eso, pero también para darnos cuenta de que nosotros, por nuestras fuerzas, somos incapaces de cumplirla toda, que fallamos y que por eso también estamos y se confirma la separación que tenemos con Dios. Por tanto, necesitamos esa reconciliación con Dios. Eso es lo que nos muestra la ley cuando la vemos ahí. Ahora, vemos en Mateo 27 a Jesús entregando su vida en rescate. Vemos todo lo que sufrió, todas las injusticias que sufrió y cómo eso lo hizo por amor a nosotros, para que pudiera ser pagado este precio, que satisfaciera la ira de Dios. Después, por supuesto, en lo que son las epístolas, el libro de Hechos, y también lo podemos ir viendo después en los otros evangelios, se va confirmando este propósito, para qué fue la muerte de Jesucristo. Así que acá lo vemos narrado básicamente, pero después también vemos todo el sentido de esto. Bueno, hay que profundizar en lo que es la muerte de Jesús y posterior resurrección, lo cual lo vamos a ver mañana. Así que bueno, vamos a finalizar todo esto orando. Gracias, Padre, por tu palabra, por ser tan necesaria para nuestra vida, para conocer, Señor, nuestra condición pecadora, separada de ti, pero también para conocer que por la muerte de Jesucristo somos reconciliados y hechos hijos de Dios, santificados para ti, Señor, rescatados por Cristo para ti. Te damos gracias por eso y pedimos, Señor, que hoy día podamos reflexionar también en estas verdades. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.